Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Continuando con esta experiencia de leer este fenomenal escritor llamado Ernesto Sábato y que cada rato nos hace referencia a lo que es la literatura profunda y nos mete por todo este poco de meandros psicológicos, históricos, filosóficos, metafísicos y de tantas cosas que incluyen la realidad no ordinaria. Pues estamos en este momento en la página 136. Vamos a ver si podemos llegar a la 150 al menos, ¿no? A ver si nos leemos 14 páginas. Seguía su mala suerte, era evidente, pero no podía volverse atrás. Así que Sábato se hundió en un sillón, jurándose que, pasara lo que pasare, no intervendría. Los ojos de Beba despedirían rayos láser. Lo único que falta, le gritó a Rambide, es que negues la evidencia. A lo que el doctor Rambide, ajustándose la corbata y estirando las mangas de su camisa azul, con su cara de permanente sorpresa, respondió que él quería hechos, no generalidades. Hechos, mis amigos. Además, todo dependía de lo que se entendiera por videncia. Un radiólogo que descubre un tumor con rayos X, por ejemplo, ve cosas que otros no ven. Los ojitos de Beba fulguraron con ácida ironía. Son de las personas que eyaculan con solo ver una foto de los hermanos Wright. Y ahora me venís con esa antigüedad de los rayos X. Te digo, es un ejemplo. Tal vez ciertos sujetos emitían rayos que todavía no conocemos. Sí, claro, típico. Acercándose amenazadoramente con su vaso de whisky, le exigió que concretase. Creía en Salemme, ¿sí o no? Arrambide se ajustó el nudo de la corbata, estiró los mangos de la camisa y respondió. Ese turquito. No sé. Si vos lo afirmás. No era cuestión de hacer ironías baratas, no lo afirmaba. Ella lo sabía todo. Buenos Aires. Pero él no creía más que en tibias, perones y metacarpios, que era lo que llamaba hechos, y todo lo demás era macaneo. Y además tenía esa costumbre de negar lo que él personalmente dijo, la palabra gritos, casi encima de la cara del doctor. No hubiese visto, así que para ser consecuente debía negar la existencia del Mato Grosso, ya que nunca había estado ahí. ¿Sí o no? De Ricardo. El doctor Arrambide retrocedió un poco porque casi no podía hablar con el vaso de la beba encima. No veo por qué me haces contemporáneo de los hermanos Wright, como si esa reflexión confirmara sus presunciones de acuerdo con la lógica privada de la beba, concluyó. Entonces no crees en la evidencia. Arrambide se dirigió a ese, que miraba al suelo. Lo intimó. Usted es testigo. Dígale a esta vacante si yo negué la posibilidad de la evidencia. Está hablando de la evidencia, no de evidencia, está hablando de la evidencia. Hago así subrayo para que si de pronto yo tengo algunos problemas de dicción desde pequeño, sobre todo con la C, entonces hago la aclaración. Estamos hablando de cosas ya, de lo que no se habla muchas veces, ¿no? De metafísica. Arrambide se dirigió a ese que miraba el suelo, lo intimó. Usted es testigo, dígale a esta vacante si yo negué la posibilidad de la evidencia. Ese, sin levantar la vista, dijo que no. ¿Ya lo ves? Ni creo ni dejo de creer. Si un caballero me prueba con hechos que es capaz de ver lo que hay en el cuarto de al lado, no voy a admitirlo. Soy científico y estoy acostumbrado a admitir lo que me demuestren. Claro, claro, es lo que decía, tenés que ver todo en persona. Si otros lo vieron, al doctor Arrambide no le consta personalmente y debe ponerlo en duda. Hay mucha gente que ha comprobado las evidencias. Oí bien lo que te estoy diciendo, comprobado. Había que examinar con espíritu científico esos famosos testigos. Casi todos son mistificadores o infelices dispuestos a creer lo que les cuentan. Claro, Richie era un mistificador o uno de esos sonsos, ¿no? Hace un momento hablaste de rayos X. Supongo que no me vas a decir ahora que Crookes era uno de esos. ¿Crookes? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? ¿No sabes que fue un estudioso de esos fenómenos? ¿A qué edad? ¿Cómo a qué edad? ¿Qué sé yo? ¿A qué edad?
Es muy importante. Pascal a los 25 años se volvió místico y no vas a garantizar cualquier gansada que haya dicho a los 30 años porque a los 12 haya inventado una geometría. Si el viejucho de Rockefeller me recomienda invertir en un negocio con platos voladores, no voy a seguir su consejo nada más que porque a los 30 era un lince para la fabricación de dólares. Deja de salirte por la tangente y decime si has sentido hablar de Salem, sí o no. Es imposible vivir en Buenos Aires sin oír hablar de ese sujeto. Ahora soy entonces cosas bien concretas, nada preciso. Ah, lo de Echeverry tampoco te parece preciso. Lo de Echeverry. Sí, la muerte de Echeverry. ¿Qué? ¿Se murió Echeverry? Vamos, no te hagas ahora el hombre que vive en la luna. Bueno, está bien, ¿qué es lo que predijo ese caballero? Te lo acabo de decir, la muerte de Echeverry. Ya cantidad de gente, no sé cómo fueron exactamente las cosas, pero ya empezamos. Nunca se sabe exactamente lo que pasó. Déjame hablar, pucha, digo, en un momento dado. Echeverry dijo algo irónico sobre Salem, no sé si Salem lo oyó o no. Si es evidente, no necesita oírlo. Justamente, el turco se puso lívido y le dijo a uno que estaba al lado. Uno, siempre lo mismo, siempre la misma imprecisión y después hablan de hechos. O dicen generalidades o cuentan cosas equivocadas, que todo el mundo trata de arreglar con esa curiosa propensión a la ayuda que tienen cuando tratan de justificar a esos tipos. Se habla de un ropero gris y luego resulta que no era un ropero sino un placar. Después algo que no es placar pero que se le parece, pero no, pensándolo bien, era una mesa con cajones y no era gris sino color caoba, etcétera. Pero todos están ansiosos porque el sujeto haya acertado y miran con resentimiento al pobre en cuestión, al examinado por ese Superman. Todos se apuran a justificarlo y al final no era ni un ropero, ni una mesa con cajones, ni gris, ni caoba, era un linotipo, un jarrón chino. Puede decirse que el doctor Rambide estaba casi enojado, se estiró las mangas de la camisa y se ajustó la corbata. Escuchar, aprende al menos a escuchar, ya que pretendes tener espíritu científico. El turco se puso lívido y le comentó al que estaba al lado. Al que estaba al lado. ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba ese caballero clave? Datos precisos, por favor. Cifras, nombres, fechas. No me vengan con generalidades. ¿Qué sé yo quién era el que en ese momento estaba al lado? Pero hay varias personas que pueden testimoniar. Lalo Palacios, Ernesto mismo estaba ahí. ¿No es cierto? Sí, admitió Sábato, siempre mirando el suelo. Bueno, está bien, admitamos esa primera vaguedad. ¿Y qué le comentó Salem a ese incierto caballero de nombre indefinido? Le dijo que Lalo no tendría mucho tiempo para reírse de él, porque dentro de muy poco moriría en un accidente de auto, esa misma tarde. Luego miró al doctor Arrambide significativamente, pero su interlocutor pareció esperar la continuación con visible ironía. Luego agregó, supongo que al menos sabrás eso, que a Lalo lo mató un auto esa misma tarde, ¿sí o no? A Lalo Palacio lo mató un coche. ¿Pero qué estás diciendo? Con vos no se puede hablar, sos de una mala fe inconmensurable. A Lalo Echeverry, hombre, ¿de quién estamos hablando? Me parece haberte oído mencionar a Lalo Palacios hace un momento. Entonces lo admitís. ¿Admitir qué? Te estoy diciendo que Salem me vaticinó que esa misma tarde al salir de la casa de Lobo Echeverry moriría en un accidente de auto. Está bien, admito que Echeverry murió en un accidente de auto, pero ¿cómo estamos seguros de que la muerte fue predicha? ¿No te estoy diciendo que hubo cantidad de testigos? Recién me pareció entender que Salem me le dio esa noticia mortoria, supongo que en voz adecuada, no a gritos, a un caballero que hasta ese momento ha preferido permanecer de incógnito y al parecer sería el único testigo verdadero. ¿No es así? Eso no lo sé. No sé si lo que comentó Salem fue oído por otros, pero lo cierto es que después del accidente todo el mundo lo comentó. Después que Echeverry murió, conozco esa clase de jactancias de los videntes. Pero ¿y el otro, el que lo oyó? El otro, hasta ahora es tan misterioso que no más puede dar su nombre. Además puede ser un cómplice del turquito ese, o por lo menos uno de esos individuos que están siempre dispuestos a ayudar al presunto adivino. ¿Quién sabe si Salem no dijo algo por el estilo de qué barbaridad la forma en que últimamente se muere la gente en la calle? Si seguís hablando con tanta mala fe, Carlitos, mejor es que cambiemos de conversación, ya me estás hartando. Te digo que había mucha gente allí, hasta Ernesto estaba. Está bien, sigamos, te vas a poner muy nerviosa, vas a somatizar y después soy yo el que tiene que luchar con tus semas. Dale. Los que oyeron a Salem me quedaron impresionados y algunos decidieron acompañar a Lalo por lo menos a cruzar la avenida. Un momento. ¿Qué? Uno de dos. Si ese turquito es adivino y dijo que iba a morir, ¿cómo podían evitar lo que tenía que suceder?
y si no adivina de verdad, ¿para qué tanto apuro en prevenirlo a Echeverry? Escucha, te digo, los amigos salieron con Lalo sin decirle palabra. Claro, el negro Echagüe y ese húngaro lo acompañaron a cruzar la avenida para buscar el coche. Después se volvieron. No quiero ofender a ese interesante conjunto de amigos tuyos, pero tendrás que aceptar que no descuellan por su inteligencia. ¿Por qué? El turquito había vaticinado que moriría esa tarde en un accidente de auto, no que lo arrollarían al salir de la casa. Exacto, apenas lo dejaron a Lalo, recordaron las palabras de Salerno, subieron a un auto y empezaron a correr. Después de unos 10 minutos lo alcanzaron y el peque empezó a tocar la bocina para llamarle la atención y hacerlo parar. Tal vez Lalo creyó que era alguien que quería pasarlo y no se dio vuelta, hasta que se le pusieron la par y entonces le gritaron que se detuviera. Lalo se asustó, empezó a hablar a gritos con ellos y por mirar al costado se oyó por delante una columna. ¿Qué me decís? No es un hecho probatorio. ¿Te parece poco? Hay varias explicaciones. ¿Cuáles, por favor? Primera, que ese Salerno tenga influencia sobre la gente débil. Si quería vengar de ironía a Lalo sobre él y lo llevó a la muerte. Lo que es presente. ¿Cómo? Muy fácil, cuando le predijeron la cátedra a tu hermana, por ejemplo. ¿Y qué? ¿No se la dieron? Sí, pero ya se la habían dado, ¿no comprendes? ¿Cómo ya? Cuando ese evidente se lo dijo, la decisión ya estaba tomada. En la cabeza del ministro, por ejemplo. Y en cuanto a esto de Lalo, no considero la prueba como concluyente. Me inclino más bien a pensar que el turquito se vengó, que inyectó la idea del accidente en el peque y los otros para que gritaran. Así que cada vez que alguien te grita al lado, vos te matás. Creo que ya puedes terminarla, querida Beba. En definitiva, ¿quieres hablar con Saleme, sí o no? No. ¿Cómo voy a tener interés en hablar con un sujeto que te dice que esa misma tarde te va a matar un coche? ¿Qué clase de científicos es que tenés miedo de hablar con alguien que puede hacerte cambiar de opinión? Yo no rehuyo los cambios de opinión, rehuyo a la gente que no me gusta. Arambide se levantó, estiró las mangas de su camisa, se ajustó la corbata, se sirvió otra copa y comentó. ¿Y usted, Sábato, no ha dicho una sola palabra? Frunciendo el ceño, ese respondió en voz muy baja. Dije que estaba presente cuando Salén me predijo la muerte. No, me refería al problema general. Malas o buenas, mis ideas son bastante conocidas. Hasta publiqué un ensayo, una teoría. Una teoría, qué interesante, aceptando las premoniciones, supongo. Eso es. Muy raro tratándose de un físico. Es físico. Para el caso es lo mismo. Se ha pasado años estudiando relatividad y epistemología. ¿Y qué es lo raro? No sé, su silencio, su actitud. Da la impresión de que está muy en desacuerdo conmigo. ¿Ha renegado de sus estudios matemáticos? No sé lo que usted llama renegar. Además, yo no estudié eso porque tuviera la mentalidad de los que solo creen en galvanómetros y en números. Lo hice por otros motivos. ¿Otros motivos? No respondió. Tal vez usted considere que la parapsicología sea una ciencia y que finalmente esa clase de fenómenos puedan ser explicados. ¿Es así?, preguntó el doctor. No. Caramba, estamos entre personas de nivel intelectual y creo que no sería demasiado pedir que se dignen responder en serio. Al fin de cuentas, mi pregunta es estrictamente intelectual, ¿no? Era Ramírez bien harto. Sábato respondió de mala gana. Si habla usted de ciencia, en el sentido en que habla un hombre de laboratorio, lo niego. Sus fenómenos no tienen nada que ver. Tan candorosa idea como aquella idea del siglo XVIII, la del alma. ¿La del alma? Sí, eso de localizarla en una glándula. Son dos órdenes esencialmente ajenos. El doctor Arrambide estiró las mangas de la camisa y se ajustó la corbata. En su rostro había aparecido una expresión de ironía. ¿Dos órdenes? Sí, completamente ajenos, mejor dicho, esencialmente ajenos. El mundo de la materia y el mundo del espíritu. Los cientificistas pretenden que el mundo del espíritu se rige mediante la ley de la causalidad. Un disparate. Así que usted cree en la existencia separada del espíritu. De eso al espiritismo hay poco camino, ¿no? Usted dice espiritismo y todo parece un chiste. De alguna manera me pone a nivel de Tibor Gordon y de la Madre María. Es un chiste fácil, doctor. No se enoje, quise decir que eso del espíritu puro, sin una carne que lo soporte, parece muy difícil de sostener. Yo no hablé de vida separada del espíritu, solo dije que son dos órdenes esencialmente distintos. Un aviador y un avión están unidos, pero pertenecen a dos mundos diferentes. Pero ya dije que no quiero discutir. ¿Para qué discutir en privado entre dos personas que saben de antemano que no se van a convencer? Así que yo no soy nadie, saltó Beba. Vos conocés mis ideas, me has dicho pavadas, fragmentos irresponsables, me ha pasado la vida pidiéndote que me explique la relatividad. Precisamente, intervino de nuevo Arrambide. Creo que si alguna explicación pueden tener las premoniciones es con la cuarta dimensión. Sábato volvió a estudiar el suelo, manteniendo silencio. Me parece que podrás condescender un poco, bajar hasta nosotros y responder. Ya dije que es inútil, tenemos dos posiciones inconciliables.
Pero ahora te ha dicho algo, la cuarta dimensión. Sí, muchos salen con eso, pero la materia y el espíritu no obedecen a las mismas reglas. La relatividad rige el universo físico, nada que ver. Explicar hechos del espíritu mediante geodésica es como querer estripar una angustia con tenazas de dentista. ¿Te parece? Preguntó Rambi con ironía rencorosa. Sí. A veces una angustia es el resultado de mal funcionamiento hepático. Conozco esa teoría, doctor. Rambi se levantó. Mis enfermos. Apenas salió Eva se le fue hecha una furia. Es el colmo. Carlitos es el mejor médico de niños que hay en Buenos Aires. ¿Y quién te lo niega? Se puede curar muy bien una diarrea y sin embargo creer que William Blake fue un pobre loco. Sos muy astuto y tenés muy mala fe para discutir. Cuando te conviene empleas un argumento y si no empleas el argumento contrario. Eso es lo que crees. Jamás me habrás oído explicar la premonición mediante la relatividad. Lo que pasa es que en cuanto se habla de espacio-tiempo, enseguida esta clase de aficionados que se creen astutísimos creen que se emplea la teoría de Einstein. ¿Y no es así? ¿Ves cómo es inútil discutir? No, no es así. Acabas hace un segundo de oírme contestarle a este distinguido facultativo que la materia y el espíritu no obedecen a las mismas reglas. La relatividad rige el universo físico. Nada que ver, ¿no oíste? ¿Qué? Querer explicar hechos del espíritu mediante geodésicas es como pretender extirpar una angustia con tenazas de dentista. Está bien, pero ¿cómo era tu teoría? Puedes leerla si querés. No tengo tiempo. Paciencia, nadie se morirá. Dale, no seas pedante. Ese suspiró. Se basa en la posibilidad de que el alma pueda desprenderse del cuerpo. Casi nada, en efecto, pero es la única forma, a mi juicio, de explicar la premonición, la evidencia, todo eso. Lea Fraser, por otra parte, todos los pueblos primitivos creen que durante el sueño el alma se separa del cuerpo. Ah, no, Ernesto, esto ya es demasiado. Ahora resulta que la mejor prueba de una teoría es que la crean los otentotes. Ya es el colmo de la irresponsabilidad y del oscurantismo. Tienen razón los bolches, viejo. De eso a recibir dólares de la embajada norteamericana hay un paso. Ahora resulta que Levi Strauss es agente de la CIA. Mira lo que dice de las culturas llamadas primitivas. Bueno, está bien, déjanos a la CIA a un lado. ¿Y qué? Categorías del espacio y del tiempo que rigen solo por la materia y puedo observar un puro presente. Si esto es cierto, los sueños no solo harían rastros significativos del pasado, sino visiones o símbolos del futuro. Visiones no siempre claras, casi nunca unívocas o literales. ¿Por qué no? Porque en esas regiones el pasado con sus dolores y recuerdos, con sus pasiones, aparece mezclado con el porvenir, enturbiándolo y deformándolo en el transmisor que es el alma, ya semi-encarnada en el momento en que comenzamos a despertar. ¿Entendés? Ya empezó a entrar en el cuerpo y por lo tanto empiezan a dominarle las categorías causales y racionales, pero aún así trae un recuerdo de aquel misterio, aunque sea un recuerdo ambiguo y como enturbiado por la tierra. Le agrego más, como la muerte de nuestro cuerpo está en nuestro futuro, el sueño nos trae también a veces visiones de nuestro más allá. Las pesadillas serían las visiones del infierno que nos espera. Es clarísimo, ¿no? Sí, muy claro, todo depende de que los otentotes sepan más que nosotros. Anda a la embajada que necesito unos dólares. Espera. Esta es la primera parte de mi teoría. Lo que el hombre corriente experimenta en los sueños, los seres anormales lo viven en sus estados de trance. Los videntes, los locos, los artistas y místicos. En el acceso de locura, el alma sufre un proceso parecido, sino idéntico, al que sufre todo hombre en el momento de dormirse. Se sale del cuerpo e ingresa en otra realidad. ¿Nunca te pusiste a pensar en esa expresión, estar fuera de sí? Y palabras como alienación o enajenación, Cada vez que he visto a un loco furioso tuve la espantosa sensación de que el tipo estaba padeciendo dolores infernales, pero ahora comprendo que su alma está ya en su infierno. Sus movimientos feroces, sus sufrimientos, sus gestos y actitudes de fiera acorralada por horrendos peligros, sus aparentes delirios no son otra cosa que la experiencia directa y actual del infierno. Están padeciendo despierto lo que nosotros sufrimos en las peores pesadillas. En algunos casos, este descenso a los antros infernales puede ser solo transitorio. En el caso de los endemoniados, mira la intuición de esas viejas sabidurías.
Los Hotentotes, seres que únicamente después de complicadas operaciones que solo ciertos iniciados eran capaces de llevar a cabo, volvían a la vida normal, como si despertaran de una pesadilla atroz. No veo por qué, si su teoría es correcta, no hay tipos que también ven el paraíso. Y claro, Sonsa, ¿nunca tuviste sueños beatíficos? ¿Y los manicomios? ¿Nunca viste esos locos apacibles, sonrientes que no hacen mal a nadie? Ahora fíjate bien en lo que te voy a decir. Esta enajenación puede suscitarse también de modo voluntario. Los místicos, los poetas. Bueno, sí, Codovilla no está que venga un desmitificador. Eso es, solo falta que bajes hasta los últimos escalones del positivismo y después te ríes del pobre Rambide. En el fondo creo que los dos están cortados por la misma tijera. Se irritó y se levantó para irse. No, eso no, no me vas a dejar ahora con el suspenso. Está bien, te digo voluntariamente, algunos seres pueden alcanzar esa separación o enajenación. Puedes ayudar con la ansiedad del ayuno, la tenacidad de tu propósito, además, claro, de tus facultades nativas. La inspiración divina o demoníaca es lo que logran los místicos, el éxtasis. Es como el lenguaje no engaña nada más que a los idiotas, éxtasis. Ponerse fuera de sí, salirse de su propio cuerpo, colocarse en la pura eternidad, los yogis, por ejemplo, en esa muerte de sí mismos para renacer a otra región, liberándose de la cárcel temporal, y los artistas, lo que dice Platón no es otra cosa que lo que pensaban los antiguos, que el poeta inspirado por los demonios repite palabras que nunca habría dicho en su sano juicio, escribe visiones de sitios sobrenaturales, lo mismo que el místico. En ese estado, ya te lo dije, el alma posee una percepción distinta de la normal, se borran las fronteras entre el objeto y el sujeto, entre lo real y lo imaginario, entre el pasado y el futuro, y así como personas ignorantes han sufrido visiones y han pronunciado palabras en lenguas que desconocen, una muchacha de vida inocente como Emily Bronte pudo escribir un libro terrible, como puede escribir, sino un alma como la de Gertrude, entregada a las potencias infernales. Esa desencarnación del alma del artista en el momento en que su inspiración también explicaría el carácter profético que alcanza en algunos momentos, aunque sea en la forma enigmática, simbólica o ambigua de los sueños, en parte por la índole oscura de ese continente que quizá entrevea nuestra alma como a través de un vidrio sucio, por la imperfecta desencarnación, en parte porque quizá nuestra conciencia racional no es apta para describir un universo que no se rige por la lógica cotidiana y por el principio de causalidad. También porque el hombre no parece ser capaz de soportar las visiones infernales, es cosa de instinto de conservación, simplemente. ¿De quién? Del cuerpo. Ya te dije que en el sueño o en la inspiración no estamos completamente desencarnados. El instinto de conservación del cuerpo nos preserva con máscaras, como esos trajes de amianto de los tipos que tienen que entrar en un incendio. Nos preserva con máscaras y símbolos. La beba lo miraba. Lo miraba con ironía o con ternura, quizá con la mezcla de ironía y ternura con que las madres miran a sus hijos, fantasiosos jugar con tesoros o perros invisibles. ¿Qué estás pensando?, preguntó ese con desconfianza. Nada, Sonso, pensaba nomás, dijo ella con la misma expresión. Bueno, sigo. Los teólogos han razonado sobre el infierno y a veces han probado su existencia como se demuestra un teorema, pero solo los grandes poetas nos han revelado la verdad, dijeron lo que han visto, ¿entendés? Lo que han visto de verdad, pensaba, Blake, Milton, Dante, Rimbaud, Lautmann, Sade, Strindberg, Dostoyevsky, Hölderlin, Kafka. ¿Quién es el arrogante que puede poner en duda el testimonio de esos mártires? La miró casi con severidad como pidiéndole cuentas. Son los que sueñan por los demás, están condenados. Entendé bien, condenados, casi gritó, a revelar los infiernos. Se calló y durante un rato se produjo un silencio. Después, como si hablara consigo mismo, agregó. No sé dónde leí que Dante no hizo otra cosa que traducir ideas y sentimientos de su época. Los prejuicios teológicos en boga, las supersticiones que están en el aire. Sería así simplemente la descripción de la conciencia y la inconsciencia de una cultura, quizá haya algo de verdad, pero no en el sentido que pretenden esos sociólogos del horror. Yo creo que Dante vio, como todo gran poeta, vio lo que las pobres gentes presienten de manera menos precisa. Los tipos que lo veían pasar por las calles de Ravenna, silencioso y flaco, comentaban en voz baja, con sagrado recelo, ahí va el que estuvo en el infierno. ¿Sabías eso? Palabras textuales. No hacían una metáfora. Esa gente creía que Dante había estado en el infierno y no se equivocaban. Se equivocan estos vivos, estos individuos que se pasan de inteligentes. Se calló y comenzó a mirar el suelo pensativo. Beba lo observó con lágrimas en los ojos. Cuando él se levantó su mirada, le preguntó qué le pasaba. Nada, Sonso, nada. Lo que pasa es que a pesar de todo soy muy femenina.
Voy a bañarla a la pipina. ¿Mm? Ay, ay, nada que decir, sin palabras. Eh, Muchos de los que escucharán este video han tenido algunos encuentros con esas criaturas, ¿no? Con esas cosas de las que está hablando ahí, con sus infiernos. Muchas gracias por oír y buenas noches. Tengan buen descanso. Chao.